Estudios está el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Cristian Garrido. Cristian, muy buenas tardes, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer, un gusto venir a la radio de la universidad. Está bueno venirse al campus cada tanto. Me encanta, a mí me gusta mucho venir acá. Sí, sí. Cristian, bueno, hoy cuando charlábamos un ratito con vos fuera de aire, pensando e invitándote a esta nota, surge a partir de un artículo que sale en el diario Primera Edición, pero que es un poco un tema recurrente, ¿no? Que tiene que ver con la terminalidad de las distintas carreras y a veces los desafíos que enfrenta tanto la institución y como los y las estudiantes en estos procesos. Sí. ¿Se vienen discutiendo justamente esta problemática de cuántos ingresamos y cuántos egresamos? Y en base a lo que conversábamos recién también, pensaba ahora en que se han generado en los últimos años planes de recuperación de tesistas, por ejemplo. Sí. La carrera de TIS Elitadis tiene una para un ciclo de articulación, que fue cuando se comenzó a dictar la carrera de licenciatura en análisis y tratamiento de datos para la investigación socioeconómica, y también para la carrera de trabajo social, el ciclo de articulación Chaco, Formosa, Corrientes, y la carrera de historia que hizo también una búsqueda de tesistas hace mucho tiempo, que tenían pendiente solamente la finalización con la tesis. Es decir, han comenzado a surgir propuestas de los propios departamentos y que han tenido el acompañamiento a nivel institucional, sobre todo desde Secretaría Académica, para trabajar fuertemente en el egreso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ejercicio pleno de un derecho, y en este caso el derecho a la educación pública, a la educación superior, la posibilidad de cursar una carrera universitaria, no solamente tenemos que garantizar el acceso, el ingreso, sino también la permanencia y el egreso. Entonces hay políticas que te permiten el ingreso y sostener en los primeros años o acompañar durante el cursado. Pero tenemos esta instancia de finalización, sobre todo en las carreras que tienen trabajos finales de tesis, donde a veces el tiempo para el desarrollo de la tesis supera lo que estaba previsto en el plan de estudio. Y eso también tiene que ver con que hay trayectorias de vida, hay trayectorias educativas, hay trayectorias formativas, y no todos o todas podemos tener un cursado totalmente lineal, por decirlo así, que pueda cumplir con todos los requisitos académicos de cursar todas las materias, aprobarlas en tiempo y forma, tener todas las correlativas al día y poder finalizar en 4 o 5 años o solo hacer una esto, carrera, digamos, ¿no? O dedicarte solo a eso. Hay cuestiones familiares, laborales, personales, hasta existenciales, que muchas veces juegan a la hora de cursar una carrera universitaria, y por lo tanto hay que pensar también, cuando pensamos el egreso, de qué manera podemos hacer conjugar las trayectorias teóricas, que serían las propuestas de finalización en determinado tiempo, con las trayectorias reales que tienen que ver con las propias experiencias de vida. Y en eso creo que después de 2 años de virtualidad, y como se está debatiendo a nivel nacional respecto de cómo va a ser la educación universitaria, pública, superior de aquí en más, me parece que se abre también un espacio interesante, sobre todo si hay carreras que ya están transitando procesos de reforma de planes de estudios, como para revisar el lugar que se le da a las tesis o tesinas de grado en los procesos formativos, teniendo en cuenta que, bueno, por supuesto que son importantes, que son necesarias, pero que en todo caso habría que pensarlas el lugar que ocupan como parte de un proceso formativo en investigación, y que en todo caso una tesina de grado puede ser como una primera instancia. Y ahí agrego un elemento más. La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales creó un registro de tesis de grado, en un momento cuando yo trabajaba en la Secretaría de Investigación y Posgrado, justamente como una forma de reconocer la importancia que tenían las tesinas en la formación de los estudiantes y de los profesionales, y que por lo tanto era necesario que la facultad tuviera, además del registro que puede haber en los distintos departamentos de carrera, que institucionalmente y en el sistema que tenemos de registro de proyectos de investigación aparecieran las tesis también como trabajos iniciales, si se quieren, de investigación, que luego la universidad lo toma. O sea, esa figura que tenía la Facultad de Humanidades termina siendo reconocida después a nivel universidad en la última versión
el reglamento de actividades de ciencia y técnica de la universidad, donde aparecen las figuras de tesis. Eso y de tesis de posgrado. Es muy interesante porque uno puede acceder a ese aporte, a ese trabajo que... Es más, la Facultad de Humanidades tenía ya el registro de tesis de posgrado. Ese fue el primer registro, que también se había pensado para que quienes son docentes, por ejemplo, y están haciendo un posgrado y tienen que hacer una tesis, no tuvieran que duplicar el esfuerzo de estar en un proyecto de investigación y además hacer su tesis de posgrado. Entonces, ya con la aprobación del proyecto de tesis, instancia de taller de tesis, se podía registrar con la dirección, ¿no?, del director o directora, y se establecía un plazo. Al cabo del cumplido ese plazo se presentaba en todo caso la tesis y se cerraba el circuito, pero ya era una forma de reconocer la importancia que tenían las tesis en los procesos formativos. Y las dificultades que representan. Y las dificultades que representan, exactamente. Realmente hay mucha complejidad en un trabajo de tesis, por eso también lo conversábamos acá, en su momento hicimos estos talleres con el querido Héctor Jaquet, que justamente ahí nos encontramos con una demanda por parte de estudiantes de grado y también de posgrado, incluso participantes de proyectos de investigación, que necesitaban alguna orientación más, alguna apoyatura más para poder encarar mejor sus trabajos de tesis. ¿Qué escuchaban ustedes? ¿Cuáles eran los problemas? Y hay como distintas problemáticas, desde lo que es la construcción del objeto y cómo se piensa el objeto de conocimiento, y ese objeto de conocimiento en el marco de la construcción de un problema de investigación como problema de conocimiento. Digo, es ese tipo de problema. Creo que ahí hay una primera cuestión, la posibilidad de separar un problema común de la vida cotidiana, lo que es un problema de investigación y la construcción de un problema. Y después todo lo que tiene que ver con el proceso metodológico en función del objeto que lográs construir. Cómo definís la metodología, cómo definís las técnicas y después toda la implementación. Pero además aparecía el problema de la escritura académica, porque también para escribir una tesis no es cualquier tipo de escritura, o sea, es una escritura también muy, muy específica y que tiene mucha complejidad. Todo el sistema, por ejemplo, de las normas APA para las citas de autor, cuestiones de formato y demás, que implican ya de por sí todo un proceso ahí de aprendizaje, claro, respecto de cómo citar y demás, que es necesario dentro de lo que es el mundo académico. Entonces, y también me parece que aparecía como algo importante, que eso también lo he visto en otros espacios de talleres y de tesis, la necesidad del diálogo con el otro, ya sea con un par o con un investigador más experimentado que pueda escuchar y que pueda sugerir, orientar, aconsejar, proponer, no siempre teniendo en cuenta de que la tesis es el otro, claro, el que la tiene que escribir, la tiene que hacer. Y es el que tiene ciertos intereses en función del tema que ha elegido, ¿no? Que uno a veces se siente muy sola haciendo la tesis, porque ya claro, dejaste de cursar, ya tal vez ese grupo de pertenencia no está más, entonces es un momento complejo. Sí, creo que por esto que decís sería interesante pensar en el acompañamiento posterior a la aprobación al cursado del taller de tesis, ¿no? Que si bien es cierto que le corresponde, son los directores o directoras quienes tienen una responsabilidad en ese acompañamiento, se podría pensar en algún espacio que permita, en términos más amplios, ¿no?, que nos sentemos a conversar sobre nuestras propuestas de tesis. Y ahí el artículo hablaba un poco de esas alternativas y algo ya venimos contando, ¿no? Me decía fuera de aire la carrera de trabajo social y la de comunicación también. De comunicación social, por ejemplo, que tiene alguna alternativa a la tesis, pensada como un proyecto de intervención, un plan de acción, ¿no?, que tiene distinto a lo que sería la tesis. El caso de comunicación es como una producción. O una producción, claro, que también es adecuado al campo de conocimiento y al campo profesional. Sí. ¿No? Entonces también implica como una alternativa, es decir, y que uno pueda elegir. Eso también es interesante desde el punto de vista, si hablamos de planes de estudio, nosotros tenemos planes de estudios que son muy estructurados y que solamente en algunos casos tienen la posibilidad de que el estudiante o la estudiante pueda elegir o tomar decisiones respecto de su propia formación. Por lo general, las propuestas formativas son muy estructuradas. Sí. Entonces, si pensamos hacia adelante, creo que sería interesante pensar en planes de estudio que sean más flexibles, más al mismo tiempo integrales o en vinculación con otras propuestas de formación que tenga, en este caso, la facultad, y que permita que el estudiante pueda tener
otro tipo de participación, más activa respecto de las elecciones que pueda tomar sobre su formación profesional. Además, llega un momento en que muchos estudiantes están trabajando, por ejemplo, y en algunos casos trabajando en la disciplina o en el oficio que para el que se está formando. Entonces hay como otra demanda también. Sí, y eso implicaría reconocer también las propias experiencias y los saberes o conocimientos que vienen del trabajo profesional y abrir también esas instancias de diálogo entre el saber que viene de la experiencia y el saber el saber académico o que resulta de un proceso de investigación, ¿no? Nos decían que en esta virtualidad, en estos años de pandemia, hubo gente que se pudo enganchar de nuevo. Sí, eso fue interesante porque, bueno, por cuestiones familiares o laborales o cuestiones personales, que personas que no podían hacer un cursado presencial, gracias a la virtualidad lo pudieron hacer, y como había una combinación entre lo sincrónico y lo asincrónico, eso también permitió poder cursar distintas materias, en algunos casos finalizar y en otros por lo menos avanzar lo suficiente como para, ahora que hemos retomado la presencialidad, poder completar lo que les falta. Pero creo que eso también nos lleva a pensar en, dado que tenemos aprobado el CIT a nivel universidad, que en el caso de la Facultad de Humanidades tenemos el programa FIC virtual y que eso nos habilita normativamente a un 50% de los planes de estudios poder virtualizarlos. Me parece que habría que avanzar en ese sentido, porque también estaríamos permitiendo que quienes tienen dificultades de tener un cursado totalmente presencial puedan seguir cursando en la virtualidad, y sin que eso vaya en contra de la calidad educativa, porque también hay como una idea de que en estos años se ha perdido mucha calidad educativa porque las clases se han hecho en forma virtual, y lo cual no necesariamente es así, y eso incluso desprestigia a las carreras que se están dictando o se vienen dictando hace mucho tiempo en forma totalmente virtual. ¿Y quedaron algunas carreras que están en esta doble modalidad? Es que seguimos, incluso tenemos aprobado por consejo directivo, eso todavía está vigente, la posibilidad de un dictado con alguna clase, o sea, presencialidad tiene que haber, por decirlo así, eso es recomendable, ya sea a través de clases o de encuentros tutoriales, pero también hay que considerar a la presencialidad en términos de mayor sincronicidad, que será la otra cuestión. Es decir, si vos tenés las clases a través de la plataforma Zoom o por Cisco Webex y tenés 4 horas de clases semanales y los estudiantes están, hay presencialidad. Hay presencialidad en todo caso en la virtualidad, pero hay en la sincronicidad donde está la presencialidad. Entonces podés tener instancias de ese tipo, pero también podés tener clases en forma totalmente presencial. Hay que repensar todo. O, claro, o usar las aulas híbridas. Nosotros tenemos aulas equipadas con cámaras, con equipo de sonido, con computadoras, como para dictar las clases en modalidad híbrida. Y esto es con estudiantes estudiantes presentes y estudiantes presentes en la sala virtual. Claro. O con el profesor presente o el profesor que no está, pero los estudiantes están. O sea, ahí tenés combinaciones, son múltiples. Y creo que de aprovecharlas también estaríamos ganando algo de lo que aprendimos en estos años de pandemia. Y sobre todo las carreras de posgrado también lo vienen aprovechando. Yo hoy lo comentaba, tuvimos un acto hace un rato por una capacitación no docente en lengua de señas, y bueno, les contaba que también hubo una capacitación este año para el personal no docente sobre el manejo de nuevas tecnologías vinculadas a las aulas híbridas. Y hoy tenemos personal de la Facultad de Humanidades que se ocupa, no docente, que se ocupa de estar en las distintas transmisiones de las clases o actividades que se realizan en la facultad. Sobre todo hay una demanda también. Y hay mucha demanda, incluso eso implica decir, bueno, probablemente necesitemos más personal o más recursos para poder cumplir con la demanda que tenemos actualmente. Cristian, en estos primeros meses de gestión, ¿con qué se encontraron y cómo están transitando estos meses? Bueno, la Facultad de Humanidades es una facultad grande, tiene muchos estudiantes, muchos docentes, muchos no docentes, carreras de grado, carreras de posgrado, o sea, una oferta muy importante, por lo tanto, toda esa complejidad siempre está presente en el día a día, en el funcionamiento habitual de la facultad, y bueno, eso te lleva a encontrarte con muchos desafíos y situaciones de la más diversa.
pero justamente para orientar y para que lo urgente no nos aparte de lo importante y lo que queremos trabajar en estos 4 años de gestión, en la Facultad de Humanidades creamos la semana pasada un programa vinculado al fortalecimiento institucional dependiente del decanato, que va a tener entre sus acciones el desarrollo del plan de desarrollo institucional, la elaboración de ese plan del PDI de la Facultad de Humanidades. La universidad lo tiene, algunas facultades lo tienen, a nosotros nos había quedado pendiente ese trabajo y vamos a comenzar a trabajarlo ya este cuatrimestre. Y ahí trabajan todos los claustros, digamos. Exactamente, siempre desde una lógica participativa, colectiva, de manera que las acciones del corto, sobre todo mediano y largo plazo, puedan ser debatidas y conversadas con referentes o representantes de los distintos claustros, y que el documento que se genere en términos de plan de desarrollo institucional sea lo más representativo posible de toda la comunidad. Ahí también seguramente va a aparecer esto de lo que estamos hablando, ¿no? Seguro garantizar que sí. El acompañamiento para seguro que sí. Los egresos. Exacto. De qué manera acompañar y reforzar y fortalecer el egreso, atendiendo a la complejidad del proceso de elaboración de una tesis y bueno, todo lo que uno transita como tesista a nivel también afectivo y emocional, porque realmente es un proceso tenso, por decirlo así. Complejo. Cristian, y además ya que hablamos de lo complejo, este es un contexto complejo también, ¿no? La semana pasada veíamos manifestaciones de estudiantes reclamando por los recortes, o sea que también ese afuera es bastante complejo. Sí, el afuera siempre impacta, y por supuesto el escenario nacional, somos una institución nacional, siempre impacta en la universidad, siempre impacta en las facultades, y por supuesto también el contexto a nivel regional y a nivel local. Y eso hace también en términos de desafíos y lo que estamos transitando, también instala nuevos desafíos y nos invita a pensar al año que viene. Ya este cuatrimestre estamos a mediados de septiembre, segundo cuatrimestre suele pasar muy rápido. Bueno, queda la discusión del presupuesto todavía, seguramente en el mes de noviembre. Este año, bueno, como ustedes saben, tenemos el presupuesto 2022, es igual al presupuesto 2021. Recién ahora en el Consejo Superior la semana pasada se aprobó un refuerzo presupuestario de 62 millones por planilla B, que viene a ampliar el crédito que tenemos, y esperamos que el presupuesto del año que viene cumpla con las expectativas que tiene el sistema universitario nacional y que nos permita seguir llevando adelante todas las actividades que venimos implementando. Cristian, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta aquí. Por último, estaría bueno que le hables a quienes están pensando después de esta charla que hago. Vuelvo, retomo, esta es la posibilidad. Vuelvan, esa es un poco la invitación, es la propuesta. También es cierto que es necesario tener la escucha atenta justamente para ver cuáles son las demandas de los diferentes claustros, en este caso de los estudiantes, así que están las posibilidades como para que vuelvan. Se están trabajando en líneas de acompañamiento, ya sea en el ingreso, la permanencia o el egreso. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en todo lo que hace a la cuestión de la salud mental y viendo cómo articular también a nivel rectorado, ya que 2 años de pandemia y de sufrimiento social han tenido consecuencias en todos nosotros, que recién ahora comienzan a verse, y ahora que estamos retomando espacios donde hay mucha gente y con todo lo que eso implica en términos de presencialidad y de dinámica institucional, comienzan a verse algunas situaciones que hay que dar respuesta. Hay estudiantes que están haciendo tercer año y es la primera vez que llegan a la facultad, ¿no? Exacto, entonces de rendir exámenes en forma totalmente virtual, ahora tenés que pasar por la instancia de la presencialidad, pero sí estar en las aulas en clases que duran 2 horas o duran 3 horas o un poco más. Hay cuestiones que hay que trabajar allí y hay que estar atentos a qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo y de qué manera podemos trabajar entre todos los espacios institucionales y los equipos que tenemos para atender los problemas de la manera más rápida posible. Decías que durante
los años que estuvo dictando este taller de tesis Héctor Jacquet, bueno, se generó también como un espacio muy interesante. ¿Hay alguien que está siguiendo ese trabajo, que lo haya retomado? Mira, es una de las cosas que conversamos con el equipo de la Secretaría de Investigación. Está la doctora Beatriz Rivero y la magíster Natalia Otero. Están al frente de la Secretaría y la idea es volver a retomar todo esto que trabajamos en su momento con Héctor, que fue un trabajo muy lindo y que es muy valorado por quienes transitaron, de volver a retomar y generar algún espacio de taller que nos permita dar continuidad a este trabajo. Los que iban ahí iban a buscar eso de la afectividad también, así que... Eso, el espacio, claro, más así de compartir con el otro, aclarar algunas dudas y darse cuenta de que no estamos solos en estos procesos que a veces son muy individuales. Totalmente. Cristian, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Y hablábamos con Cristian Garrido, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.